Hola. No sé si se ve bien, si se escucha bien. Decidme vosotros por ahí. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por ahí ya? Hola. Tarda un ratillo la conexión, me parece. Qué frío hace. Ismael Contreras. Isma, si está Isma por ahí. Vale. Carlos Sivilla. ¿Se oye? Hola chicos. ¿Se oye? ¿Se ve bien? María Alberto López. Comentarme si se ve, si se oye. ¿Se ve? ¿Se oye bien? Hola. Damos un minutillo para que la conexión se ajuste. Ya va bien aquí. Bueno, que sepáis que aquí, aunque esto va a verlo gente de España seguramente, sobre todo está pensado o está hecho porque mi buen amigo Nico de Bonsai de la Pacha me ha pedido que hiciésemos esta conexión para la gente de su grupo y sobre todo para la gente de Latinoamérica. Aquí son las 8 de la tarde, queda muy poquito de día, vamos a estar aquí un ratillo, lo que nos permita la luz, que no será mucho tiempo. Luego vamos a pasar al estudio, entre otras cosas porque aquí hace un frío que pela. Ahora mismo no sé la temperatura que habrá, pero no pasaremos de los 12 grados o 15 o por ahí, no más. Y entonces, pues la verdad que me estoy quedando pajarito, pero bueno, sobre todo porque me he cortado mi espléndida melena de estos días, ayer me ha tocado, y no veáis, tengo un frío en las orejas y en la cabeza, tela. Así que bueno, vamos a empezar un poco comentando lo que va a ser el hilo conductor, que hoy vamos a hablar un poquito de diseño, que era un poquito la idea. Y bueno, el tema del diseño, que es un tema amplísimo, es muy difícil de explicar, porque es algo que evoluciona con la planta, es decir, a la hora de diseñar un árbol hay que contemplar toda una serie de parámetros que van variando desde el momento en que inicias la construcción del árbol hasta que finalizas esa ramificación fina. Entonces, bueno, voy a intentar a medida de lo posible responder a todas vuestras preguntas y daros un poquillo algunas pautas que os puedan servir de ayuda, ¿no? Otro de los problemas del diseño, o no problema, otra de las riquezas realmente del tema del diseño es que se puede enfocar desde muchos ángulos, tiene una vertiente muy personal y al final es imposible y aparte sería incorrecto establecer fórmulas salomónicas que digan pues es que esto se hace así y ya. Bueno, no es tan sencillo. Hay diferentes formas de expresión y para mí todas son respetables, por supuesto, pero sobre todo yo enfatizo mucho que cuando la gente diseña algo, sobre todo tiene que ser atractivo, tiene que ser bonito. Si lo que estás creando es bello, es elegante, al final no importa si tienes un estilo moderno, posmoderno o más clásico, porque, bueno, pues son estilos que están ahí, igual que sucede en cualquier disciplina artística, da igual, en la arquitectura, en la pintura o en la música. Es muy difícil definir o concretar qué está mejor. Yo diría que es que no está ni mejor ni peor, son cosas diferentes, pero si el acabado, el resultado es bueno y artísticamente es bello, es bonito, es válido. Y para mí eso es lo más importante a la hora de diseñar. Podemos estar de acuerdo con algunas fórmulas. Yo tengo mi propio estilo que, bueno, pues he ido ajustándome a aquello que a mí más me gustaba, aunque pueda construir en otros estilos menos modernos, por llamarlo de alguna forma.
lo he hecho durante muchísimo tiempo, pero bueno, me ha gustado un poco inclinarme por una serie de líneas y una serie de conceptos que la mayoría de vosotros ya conocéis, pero eso no quiere decir que esté mejor que los diseños clásicos. Los diseños clásicos son preciosos, la mayoría de ellos, de los que veis por ahí en las exposiciones, tanto japonesas como europeas, son diseños extraordinarios, son fantásticos, y no descarto otra. De hecho, lo ideal a la hora de diseñar es moverse un poco en todo ese terreno, intentar experimentar un poco y encontrar cada uno su fórmula, su marca, su seña de identidad. Porque al fin y al cabo, como expresión artística que es, dentro de unos parámetros que sí que están bastante delimitados, luego intentaré, cuando pasemos al estudio, allí tengo la pizarra, intentaré daros algunas pautas que sí son más o menos generales. Lo que sí hay que intentar es experimentar esas diferentes fórmulas, esas diferentes formas, y a partir de ahí personalizarlo. Al fin y al cabo, todos tenemos que vivir con nuestros árboles en nuestra casa y nos tienen que gustar a nosotros. Es verdad que muchas veces buscamos la aprobación también exterior, de que los demás te digan que qué bien te ha quedado. Eso pues es importante porque te satisface y confirma un poco que estás haciendo un buen trabajo, pero lo fundamental es que te guste a ti. Y esa polémica eterna, porque demasiadas veces se ha convertido en polémica algo que no debería ser, lo que es si es mejor lo tradicional o lo moderno. Bueno, pues es como discutir si es mejor escuchar a los Beatles o a Bach. Bueno, pues no es mejor ni es peor, ni es más sofisticado ni más moderno, es que son cosas tan diferentes, pero es que las dos, cada una dentro de su ámbito, están perfectamente estructuradas y perfectamente creadas. Por eso que hay que ir viendo un poco cuál es lo que a ti te llena y lo que tú quieres expresar. Una de las cosas por las que me he puesto en esta esquina del jardín es porque tengo aquí un árbol, como veis es un arce de 5 puntas, un tridente, un arce burgeriano japonés. Este árbol lleva conmigo, creo que de todos los que tengo en mi jardín, creo que es el más antiguo. Sí, yo creo que es el más antiguo que tengo, de los que yo cuando empecé hace muchos años, empecé con él, y es un poco el que ha pagado la factura de todos esos experimentos y un poco todos los errores a la hora de cómo se diseña o cómo se estructura un árbol. De hecho, he llegado a cometer errores con él que hoy me parece que son elementales, que son de cajón, como que a la hora de crear el ápice, cuando yo me hice con este árbol, no sé, hace 20 años o una cosa así, era un tronco, un palo sin ramas, no tenía conicidad apenas, y entonces pues tuve que reestructurar toda la parte de arriba. Toda esta parte de arriba se ha construido toda nueva. Era un palo cortado por ahí, no era del calibre que le veis ahora, y para construir el ápice tuve que injertar una rama para dar continuidad, porque no había ninguna rama bien ubicada para continuar el ápice. ¿Qué hice? Pues cogí unos plantones que yo tenía hechos de los esquejes de este propio árbol y injerté el ápice. Con tan mala suerte que cuando lo injerté no me di cuenta de que los plantones, yo había hecho plantones de diferentes arces y bueno, pues no los había separado unos de otros. ¿Qué ha pasado? Que cuando el injerto prendió perfectamente y empezó a funcionar, y me di cuenta un par de años más tarde o así, de que las hojas que salían en la zona de arriba eran diferentes en color, en forma, en tamaño, eran diferentes al resto del árbol, lo cual fue un desastre completo. Tenía un árbol de 2 subespecies diferentes y fue, bueno, pues eso no podía ser, no era admisible. ¿Qué hice? Pues tuve que, para asegurarme de que esta vez no ocurría lo mismo,
crear nuevos esquejes del propio árbol, esperar a que esquejaran, volver a injertar sobre el injerto anterior y volver a construir el ápice otra vez. Eso me supuso, no sé, dedicar 5 o 6 años a simplemente a tener algo con lo que continuar el árbol, y una pérdida de tiempo terrible por ese simple despiste de no haber tenido claro que lo que estábamos injertando era justo lo que teníamos que poner. Pero en ese momento, pues bueno, la ignorancia no nos permitió ser más precisos en ese trabajo. Posteriormente sí que he ido continuando, pero aún así durante los siguientes años seguí cometiendo errores a la hora de ramificar y de construir las ramificaciones. Fue esa época en la que hoy es muy fácil o relativamente sencillo coger e irse a Japón a aprender y tirarse allí una temporada. Es un lujo y es una suerte para aquellos que pueden hacerlo. Es sin duda la mejor opción, pero en esa época, hace tantos años, cuando yo comencé eso, no era posible, no había forma de hacer eso, no sabíamos casi ni dónde estaba Japón. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en ese momento teníamos que buscar una fórmula. Yo encontraba que lo que yo veía de los árboles japoneses, que me encantaban, y lo que yo veía que se hacía en Europa en aquel momento, pues no era lo mismo, y se daba por bueno trabajos de los maestros de entonces, que si bien es cierto que hicieron una inmensa labor, ya que sirvió para difundir el bonsái, cosa que era imprescindible, a ellos le agradecemos que hoy estemos aquí, pero era verdad que faltaba muchísimo, estábamos muy lejos de conseguir algo parecido a aquello que veíamos en los árboles japoneses. Entonces decidí que ese no era el camino, y como no había forma de irse a Japón en ese momento, cuestiones laborales y personales, pues lo que decidí en ese momento fue que, bueno, pues intentar aprender con los maestros japoneses, y empezamos a trabajar con ellos trayéndolos de Japón aquí. En esa época pues no era fácil, nos juntamos un grupito de gente, los que hoy algunos de ellos conocemos como el team, y empezamos a explorar esa vía, ¿no?, de traerse al japonés y aprender un poco de él, esos 15 o 20 días que estaba aquí con nosotros cada vez que venía, todo una vez o dos al año, intentar aprender con él esas cosas que nos dábamos cuenta que nos faltaban. Y una de las cosas que aprendimos es cómo estructurar las ramas. Las ramas con frecuencia se cometen errores porque la mayor parte de la información que tenemos, afortunadamente Internet es una fuente de información brutal, es fantástica, pero tiene un pequeño problema. Hay tantísima información donde se mezcla información buena, mala, regular, que conseguir filtrar eso es muy complicado. Entonces a mí me pasaba una cosa que yo veía en los propios artículos de las revistas japonesas que llegaban aquí, revistas europeas traduciendo artículos japoneses. Venía desde el tema, por ejemplo, habitual de los pinzados. Es que vamos a pinzar, ¿cómo se pinza el arce? Entonces cogemos el brotito final, cuando salen las hojas, quitamos el de en medio, no sé qué. Bueno, pues venga, pues a quitarle los brotes al de en medio. Claro, pues si lo ponía ahí, pues sería verdad. Sí era verdad. Lo que pasa es que lo que no era verdad, o lo que no nos contaban, es que eso era en ese árbol, en ese estado, en ese momento de formación y con el conocimiento y el cultivo de ese maestro. En cuanto trasladabas eso a tu árbol, que estaba mucho menos hecho, mucho menos elaborado, mucho menos vigoroso, peor cultivado y en otra fase de formación diferente, te encontrabas de que el resultado no es que fuese bueno, era todo lo contrario, era muy malo. Y ese resultado muy malo lo que hacía es que en vez de avanzar retrocedíamos continuamente, era 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Y árboles que se tenían que haber hecho en un plazo de 10 años, pues seguimos 25 años más tarde intentando acabarlo porque tardamos 10 en enterarnos de qué iba eso. Y eso es una de las cosas que hay que definir. El tema del diseño, el diseño va un poco por capítulos, ¿no? Es decir, hay un momento inicial donde creamos unas estructuras, un momento intermedio que
creamos otras estructuras, ramificación secundaria, ramificación terciaria, en el paso anterior la ramificación primaria y la parte final, que es la parte en la que hacemos toda esa ramificación fina, que podéis ver por ejemplo en este arce que veis aquí un arce de roca muy ramificado. Este arce está en una fase más avanzada, pese a que he empezado a trabajarlo mucho más tarde que este, pero sin los errores que se han cometido en este, porque este llegó un momento en que las ramas eran tan toscas que hubo que deshacer el árbol completo para volver a hacerlo. Lo he conservado porque es un reto personal y me planteé que iba a terminarlo por las buenas o por las malas, y aquí sigue y seguirá hasta que esté terminado. Luego cometí otro error, inducido un poco en aquellos hace muchísimos años por gente que yo en aquel momento pues sabía más que yo, evidentemente, y que un poco en la línea en que se trabajaba entonces, que hoy ya no se hace, o normalmente no se hace, pues este árbol que aquí veis, que conserva una pequeña herida aquí en el frente todavía, esta herida no existía, el tronco estaba cerrado, pero se nos ocurrió hacerle madera muerta porque se suponía que le añadía dramatismo al diseño. Fue, por supuesto, otro enorme desastre. No tenía que haberse hecho nunca ese trabajo, y de hecho llevo pues no sé, unos 10 o más años cerrando esa herida, que era enorme. Hoy es muy pequeña, hoy tiene apenas 3 dedos de ancho, pero entonces llegaba desde un lado hasta el otro. Incluso esta rama de aquí que veis, esta principal, no existía, esta la injerté yo posteriormente, pero esta herida era de todo el ancho del tronco. Entonces en los últimos años me he dedicado a irlo cerrando, y ahora falta muy poco. Aquí abajo ya casi está cerrado, el centro es un poco más amplia, aquí arriba ya se ha ido cerrando por todas partes, incluso por detrás, porque fuimos tan intensos en ese momento a la hora de hacer ese trabajo que no solo le hicimos un sari por delante, sino que lo atravesamos y salimos por detrás. O sea, todo un ejercicio de creatividad que hoy pues no se nos ocurriría hacer. Es por eso que a la hora de decidir cuando arrancamos con un árbol a dónde vamos, hay que tener muy claro en qué momento estamos y qué estamos haciendo. Hay una serie de cosas que son de pautas o de parámetros que son universales más o menos, y hay otras que, bueno, sí dan un cierto margen a la creatividad. Es verdad que en el tema de las coníferas, de las caducas, a la hora de diseñar, sí que establezco una pequeña diferenciación con los japoneses. Los japoneses en general, su norma básica, su norma fundamental es que no hay cicatrices en los árboles de hoja caduca. Los árboles de hoja caduca, ellos por defecto, las hayas, los carpes, los arces, nunca tienen heridas. Yo ahí sí establezco una diferenciación con ellos. ¿Por qué? Tener en cuenta que yo creo que el 100% seguramente de todos esos árboles, de esas especies que hemos mencionado en Japón, son árboles cultivados en el campo, son árboles creados desde cero, de semilla, de esqueje, y esos árboles, pues lógicamente en esas circunstancias de cultivo, con esas características, no tienen heridas. Lógicamente no se las vas a hacer, o sea, pues yo no lo haría. Si cultivo un árbol en el campo y está perfecto, pues no cogería y me pondría a abrirle un sari. Pero nosotros tenemos una cosa que ellos no tienen, que es caducas yamadori. Es decir, nosotros tenemos hayas recuperadas, tenemos carpes recuperados, tenemos arces recuperados, y ya traen esa madera muchas veces del campo. Entonces, para mí, esas maderas sí que son una especie de seña de identidad. Es un rasgo diferenciado con respecto a los árboles de los japoneses que no tenemos por qué desestimar. Mi opinión es que debemos enfatizar, remarcar esa característica y utilizarla un poco como implementación a lo que vamos aprendiendo de Japón. Es por eso que esos árboles que
Si tiene una madera que tenga un mínimo de valor, un mínimo de atractivo, vamos a intentar aprovecharla en los diseños, vamos a intentar incorporarla y vamos a aportarle en ocasiones ese rasgo dramático a un caduco que los árboles japoneses nunca tienen. Casi siempre el árbol japonés, quitando el árbol plantado en roca, que es un poquito más dramático si quieres por sus formas y por la dureza de la piedra, el resto son árboles siempre muy plácidos, muy serenos, con unas formas muy monolíticas, no hay una gran diferenciación en las líneas de diseño de casi todos ellos. Si os fijáis, el palmatum, el burgeriano, las sayas, los carpes, las estibartias, incluso las azaleas tienen un poquito más de forma, hay algo más de variedad. Son casi siempre muy rectos y con unas estructuras relativamente parecidas. Es por eso que nosotros ahí sí que tenemos la posibilidad de crear algo diferente. No digo que mejor o peor, porque no se trata de comparar, pero sí que podemos diferenciar un poquillo lo que hacen ellos y aportar un poco nuestra peculiaridad con el tema del yamadori en este tipo de árboles a lo que es el mundo del bonsái. Bueno, pues os he dado la primera chapa así rápida aquí fuera. Si os parece, vamos pasando al estudio y allí os explico algunas cosillas más. Vamos yendo para allá y vamos viendo de continuar allí. Si en algún momento esto se corta porque en el paso de aquí al estudio nos quedamos sin la wifi, pues intentaremos reconectar allí y otra vez volveremos a estar aquí con vosotros. Así que vamos a dar la vuelta por ahí y nos vamos... ¿Salimos por aquí? Perfecto, pues vamos para allá. Ya atravesamos por medio del jardín y nos vamos aquí al estudio. Bueno, aquí vais a ver la zona donde yo trabajo actualmente, la zona donde grabo alguno de mis vídeos. Luego tenemos la zona donde está la escuela, donde veis muchas veces que montamos los talleres en el vivero, en la tienda de kingi.es. Allí tenemos una zona de trabajo muchísimo más amplia, pero aquí esta es mi zona particular de trabajo, es mi zona de relax. Vamos para adentro. Joder, aquí se está mucho mejor. Fuera estaba haciendo un frío que me estaba quedando helado. Un momento, voy a cerrar la puerta. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Pues he preparado aquí un poco este árbol porque viene un poco a colación de lo que acabamos de estar comentando. No sé si la conexión se mantiene bien, vosotros me diréis. ¿Está bien? ¿Está funcionando? ¿Se oye bien? Está todo bien, creo. Perfecto. Bueno, pues el caso es que he metido este árbol aquí, es un prunus, está enfocado, ¿se ve el árbol? Perfecto. Es un prunus que he traído para que veáis un poco porque está todavía sin hojas, aquí precisamente por el frío que hace todavía no ha brotado. Anteayer, veíamos a un compañero de la asociación de AVE, que estamos dando unas charlas como estas todas las mañanas a las 11 horas de España. Para los de Latinoamérica es una hora complicada para que lo veáis, pero luego podéis verlo en la página de AVE. Si os pasáis por allí están grabados, son súper interesantes. Y hace unos días un compañero y buen amigo, David Quintana, nos mostraba unos prunos Majaleb como estos, es un cerezo de Santa Lucía, cerezo silvestre, y los de él, que él vive en el País Vasco, yo estoy en el noroeste, él está más al noreste, en el centro, pegado al mar también, igual que estoy yo.
El de él estaba mucho más avanzado, tenía las hojas ya todas fuera y estaban totalmente florecidos, y como veis los míos pues han empezado ahora, hay unas pequeñitas hojas aquí, pero muy pocas, y alguna flor que está empezando a abrirse. Y he traído este porque se ve la estructura todavía, igual que en los arces ya no se puede ver, aquí sí se puede ver. Y además este árbol pues tiene un poquito de historia en cuanto a que es también un pequeño experimento. Todos los prunos Mahaleb aquí para nosotros son un experimento, y supongo que pasará lo mismo con muchas especies en Latinoamérica. Es muy fácil a la hora de formar árboles, de diseñar árboles con material de procedencia japonesa. Es muy fácil que tengamos información, buena información. Aquellos que han estudiado en Japón, en Sudamérica tenéis a varios maestros que han estado en Japón y gente que trabaja muy bien. Han podido trasladar esa información de esas especies a su zona, donde ellos imparten sus clases, pero que nos encontramos a la hora de trabajar especies que son autóctonas, que esa literatura no existe, está basada en nuestra propia experimentación. Todas las enseñanzas que por ejemplo podemos extraer de los prunos mume japoneses para esta variedad de prunos no sirve prácticamente para nada. Es una especie absolutamente diferente, funciona muy diferente. Y claro, ¿qué nos ha pasado? Pues que hemos tenido que probar, ¿no? El famoso ensayo-error que decimos siempre, porque no había forma de saber cómo funcionaba esto, no había a quién preguntar. Hoy empieza a haber gente que trabaja algunas especies europeas bastante bien, y ya vamos teniendo un poquito más de cultura, ¿no? De nuestras propias especies autóctonas. Pero en esta en concreto, cuando yo empecé con ellas prácticamente no había nada, con lo cual pues todo era probar y a ver qué pasaba. Y son especies bastante complejas, tienen su rollo, posiblemente algo menos que el Prunus mume japonés, que es una especie bastante peculiar y con sus dificultades, pero el Prunus nuestro pasa un poco lo que os puede pasar en Latinoamérica con muchas de las especies que tenéis vosotros. Toca experimentar a ver cómo funcionan, cuándo se podan, cuándo se aclaran, cuánto se aclara, cómo resisten los trasplantes, cómo funcionan con el abono, qué tipo de sustrato le gusta más, si le gusta más agua, menos agua. Todo eso influye en el resultado final a la hora de hacer la ramificación. Y este ha sido uno de los muchos que hemos utilizado para precisamente hacer esas pruebas. Y a base de probar, ir apuntando en un calendario, si podo en abril, pues este año podas todos en abril y miras a ver qué pasa. Si podo en mayo, pues al año siguiente pruebas en mayo, no ha ido bien, ha funcionado mal. Pues nada, vas descartando cosas y vas probando cosas diferentes. Si podo a 2 brotes, o a 1, o a 5, si lo defolio, pues le quito todas las hojas, le sienta bien, le sienta mal. Si le quito todas menos la del final, le sienta bien, le sienta mal. Es decir, todas esas pruebas tardas muchísimo tiempo en hacerlas. Entonces, en el inicio del proceso de formación de un árbol, cuando no tienes toda esa información, se tarda muchísimo tiempo en aprender un poco a construirlo y a diseñarlo. Luego también, sí es verdad que aunque funcione a nivel fisiológico la planta diferente de los árboles japoneses, a nivel de estructura y de construcción sí volvemos a tirar un poco de las pautas japonesas. A la hora de trabajar sí intento mantener una serie de parámetros y de pautas que son más o menos universales allí, intento trasladarlas. Es verdad que luego en cada árbol intento que tenga su personalidad, siempre intento encontrar a la hora de diseñar un árbol un rasgo de personalidad que lo haga diferente, intentar no estandarizarlos tanto. Yo una cosa, por ejemplo, que no me gusta especialmente, no que no me guste verlos, es decir, yo los veo allí, me parecen unos árboles espectaculares y algunos que han venido de Europa son una auténtica maravilla, pero árboles pues como algunos carpes o algunas hayas son tan parecidos todos entre ellos que la construcción es cierto que es
perfectísima, es de una calidad brutal, pero me falta un rasgo diferenciador de un ejemplar a otro. Hay veces que te vas de unos viveros a otros y podrían haberte cambiado la planta de un vivero al otro y no te darías cuenta, porque son ejemplares prácticamente primos hermanos. Es verdad que los japoneses luego, a la hora de diferenciar unos ejemplares de otros, en ese caso buscan matices muy concretos, ¿no? Ahí hay un tema con el que yo he dedicado muchas horas de discusión con el maestro Naoki sobre el hasho de las plantas, la personalidad de las plantas, y entonces ellos buscan rasgos de personalidad en la calidad de la hoja, la distancia de los entrenudos, la delicadeza de la ramificación, la facilidad con la que el árbol te deja que lo trabajes. Esos rasgos ellos sí tienen una gran capacidad de identificarlos y de darles ese valor que aquí todavía no le damos. Aquí no ponemos especial hincapié en si la calidad de la hoja es levemente mejor en este ejemplar que en otro. Para ellos eso sí es muy importante y nosotros todavía quizá no hemos llegado a esa fase en que valoremos que un ejemplar es mejor que otro por ese tipo de cosas. Bueno, aparte de toda la charla que os estoy dando, si en un momento dado queréis hacer cualquier tipo de pregunta, por supuesto, podéis empezar a ponerlas y yo os las contestaré todas las que pueda, lo mejor que sepa. No os privéis de preguntar lo que queráis, de lo que os dé la gana. Mientras yo sigo soltando mi rollo. Bien, hay una serie de pautas básicas que para mí son fundamentales en esto del diseño, ¿no? Entonces voy a haceros aquí un pequeño esquema, voy a borrar esto que tenía aquí, que he utilizado para otra cosa. Vamos a limpiar esto. No sé si desde ahí se ve la pizarra. Bien, para mí es importante a la hora de diseñar un árbol tener, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué material partimos. Entonces imaginemos que partimos de un material recuperado como es este, o un material cultivado en el que lo único que tenemos es un tronco, ¿no? Entonces partimos de, número 1, un tronco. Perfecto. Y tenemos que construir la ramificación. Entonces, a la hora de construir esa ramificación, voy a enseñaros una imagen, tengo por aquí, que me he traído para que la veáis, de cómo era este árbol cuando fue recuperado. ¿Se puede ver aquí? A ver, ¿se ve? ¿Se puede ver ahí? Un poco oscuro. Bien, no sé si se ve, si se aprecia. Este árbol, así, ¿se ve? Bien, este es el mismo árbol, pero en los primeros estadios de formación. Es el momento en que, después de haber sido recuperado, pasó su época de pre-bonsai, se retiró la tierra de campo, se fortaleció y empezaban a construirse, como veis aquí, un poco el inicio de las ramas. Vale, ese es un estado bastante habitual en el que nos solemos encontrar este tipo de árboles o del material con el que solemos comenzar a trabajar. Tengo aquí otra imagen. Esta es anterior todavía. Aquí podéis ver lo que es el árbol con sus cortes. Era como cerezo que es, era un árbol que estaba en un prado, en un jardín. Estaba, pues veis ahí que tiene sus troncos que fueron cortados con sus grandes cortes en diferentes zonas. Voy a ver si puedo ampliar un poquito la imagen. Aquí,
aquí veis. Cerca un poco los de madera. Veis aquí que hay unos cortes enormes, ahí, aquí y en esta otra zona de por aquí, ¿veis? Aquí tiene una serie de cortes grandes, aquí en el ápice también, y un montón de brotes nuevos que habían salido, que hoy pues se hizo la selección en su momento. Entonces, este es un material de partida bastante habitual con el que solemos empezar casi siempre, un material que podemos extraer del jardín y plantarlo en una maceta y comenzar, y a partir de ahí podemos conseguir un poco lo que ahora estamos viendo aquí, que es un árbol que está en una fase intermedia. Esos cortes que habéis visto que había en ese momento, esos grandes cortes, esos ahora no están, han desaparecido y se han sustituido, si os fijáis, por zonas de madera muerta. Se ha ampliado un poco las zonas de madera muerta que ya tenía natural. El cerezo de Santa Lucía es un árbol que crece en zonas muy frías y es un árbol que de por sí normalmente ya tiene zonas de madera muerta, es propio de la especie. Entonces, aquí como veis, lo que eran antes unos tocones, ahora se ha convertido en unas maderas que se han trabajado. Aquí igual, estos tocones aquí han desaparecido, ya no está el tocón, se ha sustituido también por una madera. A mí no me gusta en este tipo de árboles dejar, salvo que tengan mucha personalidad, demasiados jeans. El exceso de jeans casi siempre es, a veces desvía un poco la atención. Esa tendencia a dejar muchos palitos en algunos diseños a mí no me gusta especialmente, porque al final lo que consigues, salvo eso, que tengan mucha personalidad, sean viejos, esos jeans jóvenes hechos y alambrados, yo creo que restan, desvían más la atención del diseño más que aportar. Entonces yo, cuando no es algo que tenga personalidad, sean maderas viejas, como podéis ver estas de aquí, que están perfectamente craqueladas, son muy viejas, de hecho estas están tratadas con Paraloid para evitar que se pudra, porque esta estaba a punto de romperse, es muy delicada y ha sido tratada para endurecerla. Esta igual, ¿veis? Son maderas muy viejas. Si podemos acercar un poquito la cámara y que se vea la textura de la madera, podéis verla ahí. ¿Ves? Son maderas muy viejas, están muy craqueladas y muy deterioradas, y esas maderas, precisamente igual que esta de aquí, eso le aporta mucha personalidad a una planta. Pero cuando esas maderas son jóvenes es muy difícil de que sean un elemento de interés. Se pueden dejar algunas de ellas y se pueden trabajar sobre ellas. Eso es un trabajo que, bueno, al que todos conocéis, a Andrés, hace de forma fantástica. Está haciendo unos trabajos que son un espectáculo, porque ha hecho una cosa que muy pocas veces hemos visto en los trabajos de madera que se hacían hasta ahora, que es intentar encontrar la personalidad de cada planta. Es decir, cada madera tiene su propia identidad. La madera, la tendencia cuando trabajamos sobre todo con máquinas, o a mano incluso, pero sobre todo con máquinas, a que nuestro estilo sea repetitivo, indistintamente de la especie que estés trabajando. Eso es un error enorme, porque al final la artificialidad es muy evidente. Entonces, ¿qué está haciendo muy bien Andrés? Andrés ha sabido encontrar un poco en cada árbol cuál es su música, cuál es el elemento que hace que esa madera tenga ese carácter, y lo trabaja muy bien. Es importante tomar nota un poco del trabajo ese que está haciendo Andrés, para que lo reflejéis en vuestros árboles, y si tenéis que fabricar una madera, fijaos en cómo es esa madera en ese árbol en la naturaleza. Tienen que ser maderas que sean un poquito duras. Las maderas que son muy blandas en árboles que son de madera muy malas, yo que sé, por ejemplo el ficus o una bugambilla, pues son árboles que, aunque intentes hacer madera, esa madera va a tener una vida muy corta. Es casi una pérdida de tiempo dedicarse a trabajar esas maderas, porque la posibilidad que tienen de durar es poca, con el simple riego. Incluso aunque le eches un conservante,
es complicado, seguramente en el tiempo no acabe durando. Entonces, en este tipo de maderas, como veis, se ha ido un poco trabajando un poco con esa idea y le aportan cierto carácter. Estas maderas que tiene el árbol le aportan carácter al diseño, entonces se integran en el diseño. Y a la hora de trabajar sí es importante tener en cuenta si las tienes o no las tienes, porque eso refleja también un poco, influye directamente en el diseño que vamos a dar al árbol. Si tenemos un árbol con este tipo de maderas, evidentemente tendremos ese punto de dramatismo que tiene que reflejar el resto del árbol. No podemos tener un árbol con mucha madera muerta y luego tener una copa excesivamente plácida. Tiene que tener también ese punto de dramatismo. Y eso conseguirlo no es fácil, en los árboles de hoja caduca no es fácil. Y ahí es donde juega un papel importantísimo los espacios. Hay que jugar muy bien con los espacios para dar esa sensación de dramatismo. Y en las ramas primarias, ese dramatismo también se refleja en cómo se forman. Es decir, si nosotros tenemos una rama que sale del tronco así, es una rama muy tranquila que puede ramificarse perfectamente. Perfecto, esto es una rama perfecta para un arce palmatum, por ejemplo, pero no para un árbol que tiene madera seca, como es el caso de este, donde lo que necesitaremos es una rama que presente unos rasgos de dramatismo un poquito más acusados. Estas formas nos van a dar un poquillo esa sensación de que todo el árbol está en sintonía. Si conseguimos encajar una cosa en la otra, es lo ideal, ¿vale? Entender un poco que a la hora de diseñar se diferencia ese tipo de árboles más sosegados de este tipo de árboles que son un poquito más dramáticos o más duros. A la hora de construir las ramas sí que es igual para todos, al final el tema ramificación es similar. Luego hay una cosa que os quiero comentar respecto a lo de las curvas, no curvas, porque, perdón, voy a coger un poco de agua, pues llevo unos días con la garganta bastante hecha polvo de tanto hablar. Y la construcción en este tipo de árboles, luego en lo que es la parte final, es similar en todos, más o menos. En eso no hay una gran diferencia, pero en la estructura sí hay diferencia. Desde la forma en la que nace, que yo aquí he dibujado las dos de la misma forma, pero quizá debería haberlo hecho diferente, ya que en un árbol más tranquilo posiblemente la lógica es que el nacimiento también sea menos dramático. Empezamos desde aquí teniendo líneas más suaves que estas, que como veis aquí vamos a pintarlas de otro color para que se pueda diferenciar. Esta es una línea más así, y esta es más suave. Podría incluso tener ligeras ondulaciones, pero siempre tiene que ser más suave, menos dramática que la otra, porque estamos hablando de un árbol. Además, el prunus tiene una peculiaridad de que, aparte de tener es un árbol. Siempre distinguimos un poco los árboles en más masculinos, más femeninos, y el prunus es un árbol de flor, lo cual lo haría bastante femenino por sí mismo, pero con esa corteza, con estas maderas y con esa potencia en el tronco, considerarlo femenino como que no. De hecho, a mí no me gusta, a mí personalmente es un árbol que no me gusta poner en macetas esmaltadas, como se hace con los carpes, las hayas y los arces, porque precisamente para mí es un árbol bastante masculino. Pero luego conseguir esa ramificación
fina, que sí le da ese punto femenino, es lo que le da un punto un poquito especial al prunus, es lo que lo hace diferente quizá de la mayoría de los caducifolios. Por eso me gusta mucho, tienen su propia personalidad. Entonces, a la hora de construir estas ramas, hay una cosa que yo veo que normalmente hay cierta polémica con eso, ¿no? Luego voy a continuar con esto, que lo he dejado ahí en medio, pero ya que he iniciado un poco esta conversación, este hilo de la conversación, voy a intentar continuarlo. Cuando se construyen las ramas, mucha gente a mí me ha criticado, si habéis visto o simplemente está en desacuerdo conmigo, algunas de las construcciones que yo he utilizado para algunos de los diseños que he hecho, que son muy rectas las ramas. Esa tendencia a construirlas vistas desde arriba, a vista de pájaro, muy rectas, ¿no? Bien, la mayoría de los diseños que se hacen de la gente que trabaja las ramas de los caducos, lo que enseña, lo que muestra, lo que transmite es que las ramas tienen que ser, desde que salen del tronco, tienen que ser onduladas y luego las van con el alambre, las van dando formas y van creando esas estructuras onduladas que el argumento que se utiliza para eso es que es más natural. Bueno, pues sí y no. Ahora voy a matizar el por qué el sí y por qué el no. Es verdad que los árboles no tienen ramas rectas. Si os fijáis, los árboles en la naturaleza, en general, las ramas tienen, bueno, pues cierto movimiento. Pero también es verdad que no hay ningún árbol en el mundo, que yo sepa, salvo alguna especie de jardín, y creo que son hibridadas, son de estas creadas para decoración, que no son naturales. No hay ningún árbol en el mundo cuyo brote, cuando nace, haga esto. No lo hay. Lo cierto es que todos los árboles nacen rectos. Entre otras cosas, porque la única ley que es absolutamente universal en las plantas y en los animales, incluso en el hombre casi siempre, es la ley del mínimo esfuerzo, y eso implica el menor gasto energético posible. Con lo cual, si puedes nacer recto, no naces dando vueltas. Ese es el motivo por el que las ramas, en principio, nunca son onduladas. No son onduladas. Las ramas sí tienen cambios de dirección. ¿Pero por qué tienen cambios de dirección? Porque cuando nace una rama, en algún momento, la rama se alarga, se alarga, se alarga, y nace otros brotes, van naciendo. Lógicamente, al principio, cuando la rama es pequeña, si partimos de un tronco, tiene brotes más cerca que se van secando, porque van quedando en el interior y se van secando, hablamos en la naturaleza, y nacen otras ramas, que a veces sí que tienen alguna pequeña ondulación cuando son muy largas, porque por el propio peso del árbol, a veces de la propia rama, cuando tiene una cierta longitud, el viento y todo eso, adquiere una pequeña ondulación. Pero lo normal es que crezca recto. De ahí vuelven a salir más, salen 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 más. Bien, ¿qué sucede normalmente a medida que avanza el árbol en su desarrollo en la naturaleza? Que muchas de estas ramas se van perdiendo y entonces resulta que a lo mejor esta se pierde, se seca, esta se seca, o esta se seca, y entonces esta continúa y continúa y continúa y continúa y continúa, siempre rectas, y continúa y continúa y continúa, y ese proceso vuelve a repetirse infinitas veces a lo largo de la vida del árbol, y luego vuelve a secarse esta y queda esa, y se seca esta y queda esa, y se seca esta y queda esa, y se seca esta y queda esa,
y entonces continúa y continúa, y ese proceso se repite año tras año a lo largo de toda la vida del árbol, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? Que hemos partido de un árbol cuyas ramas nacían todas rectas y de pronto pues no están rectas, tienen ese movimiento, pero ese movimiento viene dado por esas sustituciones naturales, ¿vale? El propio peso, eso visto desde arriba, a vista de pájaro, si lo viésemos horizontalmente, pues eso sucedería un poco igual, las ramas tienden a ir hacia arriba, pero algunas por el peso pues vendrían hacia abajo, los nuevos brotes saldrían hacia arriba, otras continuarían hacia abajo, volverían otra vez hacia arriba, y así sucesivamente. Esa construcción, pasa una cosa, yo recuerdo una anécdota curiosa, que en un día salíamos de la escuela con el maestro Naoki, y entonces pues yo, que siempre en clase digo hacer las ramas rectas y hacer las sustituciones con tijera, las podas con tijera, y alguien le preguntó a Naoki, el amigo Fran en concreto, mi buen amigo Fran, le preguntó a Naoki: oye, las ramas, cuando tú construyes las ramas en un caduco, ¿las haces rectas o le das curvas? Y Naoki, estábamos varios juntos, y yo también estaba allí con él, dijo: mejor con un poco de movimiento. Y entonces Naoki respondió, Fran le dijo: es que pues Luis nos indica de hacerlas rectas y tal, y luego podarlas. Y dijo Naoki: sí, es mejor y es lo correcto, pero es mucho más lento. Bien, ese concepto de mucho más lento es el que normalmente ese tipo de alambrado con curvas lo que hace es evitar, lo que te ahorra es tiempo. Si las curvas no son muy exageradas pueden quedar medianamente bien, pero si son muy exageradas pueden quedar artificiosas, y eso a mí personalmente no me gusta. Es decir, puede haber gente que le guste ese tipo de estructuras, me parece perfecto, y cada uno transmite un poco el diseño como lo cree o como lo siente, pero para mí no son tan naturales. Por eso esas formas en alguno de los prunos que yo he hecho, o en alguno de los arces que tengo en el jardín que yo he hecho, en las fotos iniciales de hace unos años se veían las ramas como muy rectas, y sin embargo los ves ahora y ya no son así. Tienen esas pequeñas ondulaciones que te da el paso del tiempo y las sustituciones, que lo que hace es que sea muy natural. En vez de tener una curva así, que a mí no me gustan especialmente, lo que tienes es esas sustituciones que para mí son más naturales. Vas quitando unas, vas dejando otras, y estas curvas hechas por la poda, aquí cortas, aquí cortas, aquí cortas, aquí cortas, y esas sustituciones, esos cambios de dirección por la poda, para mí son muchísimo más naturales y mucho más agradables de ver. ¿Qué sucede? Que en vez de aprovechar un crecimiento completo de una rama, ponerle un alambre y darle 4 curvas, lo que haces es que cuando la rama crece tienes que cortarla y volver a comenzar otra vez a dividirla, y entonces el proceso es muchísimo más lento, pero es muchísimo mejor en cuanto a conicidad. Sobre todo la conicidad es muchísimo mejor, y el movimiento a la larga, cuando pasan muchos años, es más agradable. Bien, pues dicho eso, voy a continuar un poco con lo que era la idea de cómo se construye el tema de la estructura, de cuáles son un poquito los pasos. Partimos de un tronco, en el paso 2, cultivo. Aquí tenemos cultivo. En el primer paso procuramos que la planta esté sana, y a partir de ahí empezamos con las ramas. Si hablamos de caducifolios, que es un poco en lo que me he centrado hoy, para variar, ya que casi siempre todo lo que hago es de coníferas, es la construcción de las ramas primarias. Segundo paso, ramas primarias. Tercer paso, vamos a borrar esto.
ramas secundarias. Y cuarto y último, todas las demás. Todas las demás. Vale. En estos 4 grandes bloques es en lo que yo dividiría lo que es la construcción de un caduco. Creamos el tronco. Si es de cultivo, esperamos a tener el calibre que queremos para empezar a construir las ramas. Es muy difícil en la mayoría de los árboles de hoja caduca conseguir hacer un tronco de cierta envergadura, de cierto calibre, y a la vez ir haciendo las ramas. Es muy complicado. No digo que sea imposible, pero es muy complicado y posiblemente luego requiera rectificaciones y arreglos. Yo creo que no vale la pena. En general es mejor primero construir el tronco y cuando está el tronco olvidarse de las ramas que se han utilizado simplemente para el engrose y como ramas de sacrificio y pelarlo todo, que eliminar todas las ramas y empezar un poco de cero con las ramas. Y empezamos a construir las ramas primarias. La rama primaria, si partimos de un tronco, vamos a partir de aquí, es el primer tramo que nace. Bien, ese primer tramo, lo primero que debemos hacer es ver qué calibre le vamos a dar. Tiene que ser proporcionado al carácter del árbol. Si es un árbol potente, necesitará pues unas ramas potentes, como podéis ver el caso de este. Es un árbol bastante potente y las ramas primarias son bastante potentes también. Entonces, yo lo que suelo hacer en este tipo de construcciones es dejarla crecer todo lo que quiera hasta que tengo como mucho la mitad, el 50% del calibre que voy a necesitar. Hay gente, he oído que hay gente que dice que incluso 3/4 partes. A mí me parece un poquito arriesgado, porque si nos acercamos a esas 3/4 partes en el momento inicial, podemos tener un pequeño problema a la hora de mantener el calibre que deseamos a lo largo de los siguientes 15 años que vamos a tardar en construir un árbol. Hay que pensar que durante 10, 12, 14, 15 años vamos a estar ramificando ese árbol y va a seguir engordando. Es un problema muy grave que de pronto nos demos cuenta que nos hemos pasado de calibre, sobre todo en la parte superior del árbol. Es por eso que yo no aconsejo nunca más de un 50% del calibre total en el inicio, cuando empezamos, porque tenemos un poquito de margen. Si nos vamos a un calibre mayor, incluso mejor menos, porque si necesitamos engordarlo en un momento dado con dejar una rama de sacrificio, lo solucionamos rápido, en un par de años posiblemente o 3 lo tengas solucionado y tengas el calibre que quieres, pero adelgazarlo no es posible. Entonces es mejor siempre pecar por defecto que por exceso. Entonces, una vez que tenemos construido, tenemos ese 50% del calibre, lo que hacemos es cortar la rama, se corta, cortamos la rama y a partir de ahí tendremos los brotes nuevos con los que construir las ramas secundarias. Y ahí pasamos al paso, este sería el paso 2 y este sería el paso 3. ¿Vale? Vamos con la secundaria. Otro de los problemas a la hora de elegir dónde se corta es tener claro un poco las distancias. Yo me encuentro con frecuencia de que hay mucha gente que empieza a podar muy corto en las primarias y en las secundarias. Daos cuenta de que en cualquier árbol, por norma general, vamos a limpiar aquí un poquito. Como norma general, en cualquier árbol, el primer tercio de una rama, si dividimos una rama en tercios, el primer tercio no tiene ramificación, es la rama primaria y nada más. Esta tiene 0 ramas. El segundo tercio puede tener 2 o 3, tampoco más. Y el último tercio es el que tiene toda la ramificación.
Entonces me encuentro que a veces hay gente que si sabe que esta rama va a medir 50 centímetros, pues lo normal es que el primer corte lo des aproximadamente, pues eso, a 15, 17 más o menos. No tiene sentido cortarlo más corto para empezar a ramificar más atrás, porque si tenemos demasiadas ramas, si os fijáis, cogéis cualquier revista o cualquier libro japonés de bonsai, veis que en los caducos, no es una norma que sea igual, salomónica para todo, a veces sí hay excepciones, pero lo habitual, estamos hablando de qué es lo habitual. Lo habitual es que esta zona no tenga nada y aquí empiecen a salir las ramas. ¿Por qué? Porque si tenemos más de esto que yo estoy contando aquí, en los siguientes años de formación el problema que vamos a tener es que va a engordar demasiado y el mantenimiento va a ser muy complicado. Pero aparte de engordar demasiado, es que a medida que sigamos avanzando en la división, aquí, llegaría un momento que por progresión geométrica no cabrían las ramas aquí. Tendríamos decenas de cientos de brotes que no habría forma de mantener el árbol de esa manera. Entonces hay que tener cuidado un poco con esa parte. A la hora de construir la primera parte, el primer tercio, tener claro si tenemos un árbol que va a medir 70 centímetros, sabes que esta rama va a medir aproximadamente 40, 45, 50 aproximadamente, y si va a medir 50, pues esos 17 centímetros a la hora de hacer el primer corte es una medida bastante aproximada para la mayoría de los diseños. En el segundo tramo dejamos un par de ellas o tres, y luego a partir de aquí sí que van disminuyendo las distancias de los cortes y empezamos a construir toda la ramificación fina hasta completar el diseño. Y por eso esta sería la fase de todo lo demás. Y ahí ya es un poquito más complicado, es una lección un poquito más compleja de cómo mantener toda esa ramificación fina, cómo conseguir esa rotación, cuándo hacerlo, porque eso varía muchísimo dependiendo un poco de las especies. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta vosotros por ahí. Creo que llevamos una hora aproximadamente, os he dado una charla un poquito básica de lo que es el diseño en las caducas para variar, y bueno, creo que por lo menos las pautas más básicas a la hora de diseñar sí que os las he dado. Bien, pues voy a ir despidiendo un poquito la conexión. Sí quería a todos los amigos de Latinoamérica desearos muchísima suerte con todo esto que está pasando, porque es un desastre universal. Soy incapaz de entender todavía cómo ha pasado esto, cómo ha sido posible, cómo hemos llegado aquí, pero el caso es que estamos, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo os diría que echaseis un vistazo a todo lo que se ha hecho en Europa, lo que ha pasado en Asia, veáis un poco cuáles son las medidas que se han tomado, para bien o para mal, no sé si son las mejores o no, pero el caso es que el drama es bastante más duro de lo que parece. Posiblemente las cifras de la gente que está muriendo sean muchísimo mayores que la que nos cuenta. Cuidaos, de verdad, no ser insolidarios, esa gente que sale de casa para irse de paseo todavía. Entiendo que es muy difícil, nos pasa a todos, quedarnos en casa, privarnos de los ingresos que necesitamos para vivir y todo eso es muy difícil. Pero el problema cuando sales de casa no es que tú te juegues la vida, es que también te juegas la vida de los demás, porque al final estamos todos en el mismo barco y no hay forma de escaparse de esto si no nos aislamos un poquillo y tenemos un poco de paciencia y que dure lo menos posible. Así que yo os deseo muchísima suerte a todos, que lo podamos llevar lo mejor posible, que sea lo menos dramático posible, que no afecte a vuestras familias. Y por supuesto tenéis también los vídeos de AVE, de la Asociación Española de Bonsai, todas las mañanas a las 11 de la mañana, y los que no podáis verlos desde allí por el horario, luego podéis verlos porque están grabados,
y desde ahí pues también tenéis buena información de buenos maestros que seguramente os pueda ser útil. Así que nada, desearos mucha suerte y aquí me tenéis para lo que queráis, cuando haga falta. Venga, un saludo para todos.